Puede empezar, ingeniero. Ok, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Eh, Les saluda a nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica, reciban un cordial saludo de José Luis Torres, quien les habla. El día de hoy tenemos un tema bastante importante. Se trata de la gestión ambiental en el sector eléctrico de cara al COVID-19 y el reglamento ambiental eléctrico que nos gobierna, digamos, en el tema, en nuestro sector. Tenemos la presencia de un gran amigo, el ingeniero Carlos Adriancén Panduro. Él es magíster en gestión de la energía, egresado de SAN, actualmente gerente de asuntos ambientales e institucionales de la empresa Celepsa, empresa generadora de energía, y presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía, vicepresidente del Comité de Agua de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Participa en varios, como miembro en diferentes espacios de gestión referidos a la gestión ambiental en el sector eléctrico. Y es directivo también del patronato de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, eh, acá justamente en la cuenca del río que abastece a la central Celepsa, ¿no? Entonces, tenemos acá un invitado que nos va a dar una idea bastante amplia del sector eléctrico y nos va a hacer un análisis importante en lo que corresponde a las exigencias medioambientales que nuestro sector está sometido. Entonces, para ello, para poder llevar de una manera correcta la conferencia, también les pido por favor que se puedan inscribir su asistencia mediante el mensaje que les va a llegar por el chat y poder tener su registro de asistencia de manera correcta. Entonces, con mucho agrado, Carlos, ha sido presentado por el capítulo de Ingeniería Eléctrica y te dejo como para que inicies tu exposición. Muchas gracias por tu presencia. Gracias. Gracias, José Luis. En primer lugar, muchas gracias por la gentil invitación y a ustedes por conectarse el día de hoy para intercambiar ideas sobre esta coyuntura, ¿no?, global, en el que el sector eléctrico nacional no es una isla, ¿no? Estamos inmersos en toda esta coyuntura y también, como los diversos sectores, estamos desarrollando estrategias para que el abastecimiento y el suministro de electricidad para todos los peruanos nunca se detenga. Además, no se ha detenido. Somos de los sectores que no se ha detenido, pero esperamos seguir cumpliendo con los altos estándares en este suministro, ¿no? Y en ese contexto, nos toca hablar, nos convoca a hablar la problemática o la eventualidad ambiental. ¿Cómo desarrollamos protección ambiental? ¿Cómo cumplimos el reglamento ambiental eléctrico en esta coyuntura, ¿no? Esta coyuntura es muy particular y, sin embargo, se han dado, y vamos a ver ahora, algunos espacios normativos flexibles. Sin embargo, el reglamento ambiental eléctrico hay que cumplirlo. Un reglamento que justo conversaba ahora en la mañana, un reglamento que está a punto de cumplir un año recién. Hemos pasado de un reglamento de 25 años, un reglamento ambiental eléctrico que se promulgó en el año 94 y que fue actualizado en el año 2019, en julio. Así que vamos a cumplir un año y recién nos estábamos adaptando. Todavía hay oportunidades de mejora en el reglamento ambiental que la autoridad sectorial está trabajando y ya estamos en este contexto nuevo. Y en unos meses, tan solo creo yo, en unos 6, 7 meses, estaremos en esto que el mundo llama la nueva normalidad, ¿no? Así que va a ser interesante ahora conversar. Esto no pretende ser una charla legal. Yo no soy abogado, como ven ahí, yo soy ingeniero ambiental, tengo el honor de pertenecer al Colegio de Ingenieros
en el capítulo de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Tengo de colegiado 15 años de colegiado. Así que, no, lo que pretendo es transmitir un poco de mi experiencia en esta coyuntura y conversar, poder entablar un diálogo con ustedes y que comentemos también en base a vuestra experiencia. Entonces, quería yo arrancar con esta primera pantalla. Este está actualizado el día 23 y es por la fecha en que pude esperar para terminar el PPT. Y al 23 a las 00 horas teníamos poco más de 260.000 casos de infecciones con coronavirus, es decir, personas enfermas con COVID-19. Esta es una primera aclaración. La enfermedad es COVID-19 y el virus es el SARS-CoV-2, más conocido como el nuevo coronavirus. Y esta nomenclatura o esta sutileza de definiciones es importante para también contextualizar lo que vamos a ver. Como era claro, y todos conocemos, casi la mitad de los casos de COVID-19 están en Lima. Lima tiene más de 147.000 casos detectados, de un total de 260.000. La letalidad ha subido un poco. La letalidad de esta enfermedad a nivel global está alrededor de 2.5, 2.7%. Acá está en 3.22. Y este es el Perú en el marco mundial. Este es el dashboard de la Universidad Johns Hopkins. Y miren dónde estamos, pues. El Perú ya está en el 6º lugar en el mundo de casos confirmados. De un total de 188 países, estamos en el 6º. Y acá hay un dato peculiar. ¿Se acuerdan de Lima? Voy a ver si esto puedo retroceder. Acá está. Lima tiene 147.000. Si tan solo Lima lo llevamos a este ranking, Lima estaría más o menos en el puesto 13 del mundo. En el puesto 13 del mundo. Ya desde ahí nos marca un primer panorama de la coyuntura que nos toca vivir. Y recuerdan lo que les dije al inicio. El sector eléctrico no se ha detenido, no ha parado operaciones. Por lo tanto, el sector eléctrico ha vivido esta curva que ustedes pueden ver en la pantalla en el lado inferior derecho. Esta curva la ha vivido el sector eléctrico en tiempo real y ha visto en sus operaciones, en su personal, en sus contratistas, en sus zonas de influencia, a lo que le llaman los grupos de interés, los stakeholders, ha visto esta curva y la ha visto en tiempo real. Y a pesar de eso, el sector eléctrico no ha detenido operaciones. Creo que esto es digno de resaltar, porque aquí se pone de manifiesto el esfuerzo, la capacidad, la tecnología, la resiliencia del grupo de profesionales que estamos detrás o que soportamos el sector eléctrico nacional. Este es el pantallazo y hay que tenerlo siempre presente para aquilatar y para ir afinando lo que vamos a ir conversando a lo largo de estas horas. Esta es un poco la línea de tiempo de lo que hemos visto. Como le dije, no pretende ser una charla legal, así que no nos fijemos mucho en el número de las resoluciones, los decretos supremos, pero sí vamos a ver que hemos pasado, miren, de una avalancha, por llamarlo de alguna manera, de una avalancha normativa, ¿no? Sobre todo en marzo, con muchas normas, sobre todo el sector salud, tratando de ordenar esto, ¿no? Algunas normas no necesariamente alineadas,
En abril se ordenó mucho la normatividad y el sector empezó también a dar sus primeras resoluciones, a emitir sus primeras resoluciones. En mayo ya se consolidan las cosas, las normas se alinean, las normas ya dan sus primeras modificaciones normativas para todas encauzarlas. Y hacia junio, hoy día salió publicada, por ejemplo, esta norma muy interesante. Dice, primero modifican el protocolo de las actividades mineras, pero sale esta norma, la resolución ministerial 418-2020 del MINSA, que crea el grupo de trabajo para buscar financiamiento para la vacuna. Y creo que hoy día, además, también el presidente de la República lo mencionó, ¿no? Ya estamos a un nivel de perspectiva, vamos a nivel normativo, y estamos viendo el futuro, ¿no? Estamos yendo a buscar la vacuna. Se habla ya de un grupo de no más de una decena, pero ya de laboratorios a nivel mundial que están buscando la vacuna y que la están desarrollando, y ya se ve por algunos medios de comunicación que ya se inician pruebas, etcétera. Bueno, el Perú ha creado un grupo para ir a buscar financiamiento para poder comprar esas vacunas cuando estén listas, ¿no? Entonces, ya estamos teniendo, digamos, estamos entrando a otra etapa también normativa. Aquí vamos a hacer un cuadro también de la evolución del estado de emergencia, ¿no? El estado de emergencia se declara con el Decreto Supremo 044, 15 de marzo, por 15 días. Bueno, ya vamos más de 100, ¿no? Ayer se cumplieron 100 días. Y vamos a tener estado de emergencia hasta finales de junio. No sé si se extenderá, pero esto también es una muestra de que el afrontar la pandemia ha sido un proceso, no ha sido algo estático. Nadie arrancó esta pandemia con la receta, por lo tanto se han ido cometiendo errores y aciertos, y sobre los aciertos se ha ido construyendo. Bueno, el Reglamento Ambiental Eléctrico, como yo les decía, va a cumplir un año de promulgación, y me pareció interesante este párrafo porque este es el párrafo con el que se presenta el Reglamento Ambiental en el portal del Sistema Nacional de Información Ambiental del MINAM. Y dice que nuestro reglamento permitirá reducir incertidumbre, reducir costos y promover inversiones privadas sostenibles, facilitar el cumplimiento de la normatividad ambiental. Y en este contexto nos debemos preguntar si el reglamento mantiene ese propósito, mantiene vigente el propósito de reducir incertidumbre, en todo caso de ayudarnos a reducir la incertidumbre, de ayudarnos a reducir costos y promover inversiones sostenibles, y facilitar el cumplimiento de la normatividad, ¿no? Para pensarlo, ¿no? Este ya es el artículo 1 del reglamento. Esto ya es una cita textual. Y el objeto del reglamento es el promover y regular la gestión ambiental en las actividades eléctricas, generación, transmisión, distribución, con la finalidad de prevenir, minimizar, rehabilitar y compensar los impactos ambientales. Lo que vamos a ver a lo largo de la sesión es si este objetivo se está cumpliendo y cómo vamos a hacer en la nueva normalidad, en este concepto que se está acuñando de nueva normalidad, cómo vamos a hacer para que el objetivo del Reglamento Ambiental Eléctrico se mantenga vigente. Y acá vamos a ir encontrando entonces he visto que alguien levantó la mano. Creo que por metodología vamos a esperar hasta el final para poder hacer alguna pregunta. Acá vamos a encontrar los lineamientos de gestión que están encontrados, no necesariamente enfrentados, pero sí están
encontrados en esta coyuntura. Por un lado tenemos la norma, tenemos el reglamento ambiental que promueve la gestión de responsabilidad socioambiental, que promueve el concepto de jerarquía y mitigación, prevenir, minimizar, rehabilitar, compensar, que además promueve las relaciones armoniosas entre stakeholders, empresa, pero también con el Estado, y el cumplimiento normativo, ¿no? Esto es importante. Estos son los elementos, los lineamientos de gestión que promueve el reglamento. Y tenemos la coyuntura que tiene también lineamientos. Primero, el distanciamiento social. Ya no podemos estar juntos. No podemos estar cerca y no podemos tener contacto. El uso de EPP sanitarios, las mascarillas, los guantes, los respiradores, estos escudos faciales, ¿no? Esos son los nuevos EPPs que han entrado al sector, por lo menos mayoritariamente al sector eléctrico. Antes estos respiradores o mascarillas sanitarias eran especializados para los grupos o para los servicios de atención médica o de emergencia que teníamos en las operaciones. Pero ahora no, ya es un EPP común, ¿no? Es un EPP de uso obligatorio en todas las operaciones. Y de hecho que ahora también por la coyuntura son EPPs caros, ¿no? Son bienes caros de adquirir. Otro elemento importante que se incorpora a otro alineamiento son los grupos de riesgo. El índice de masa corporal, la edad, ¿no? El grupo etario, las comorbilidades, los factores de riesgo son otros elementos que entran en escena. Y de hecho el aislamiento domiciliario y el teletrabajo. Es más, lo que estamos haciendo hoy día, este webinar, seguramente es producto de este teletrabajo. En otras condiciones es probable que hayamos estado en algún auditorio, hayamos estado quizás en la sede del Colegio de Ingenieros, en una charla o una conferencia convencional, presencial, pero es el nuevo espacio virtual el que gobierna ahora nuestro trabajo, gobierna ahora nuestra vida. Tenemos a los chicos en la casa estudiando y todos trabajando con las limitaciones que eso genera, ¿no? O con las ventajas también que genera. Bueno, estos puntos de vista ahora se encuentran. ¿Cómo promover sin acercarnos? ¿Cómo mitigar? ¿Cómo prevenir? Pero no tenemos a todos los equipos en las plantas. ¿Cómo hacemos relaciones armoniosas? ¿Correcto? Pero si no estamos presentes, ¿no? Tenemos a los equipos de relacionamiento comunitario trabajando desde sus casas. ¿Y cómo hacemos también para operar de manera eficiente si todos nuestros trabajadores no pueden estar en las plantas, no pueden estar en las subestaciones, no pueden estar en la supervisión de la línea de transmisión? Tenemos un grupo de trabajadores que no puede todavía retornar a este trabajo, ¿ya? Otro elemento importante en esta ecuación es la reactivación económica. No hemos ido todo a la misma velocidad, ¿no? No hemos ido todos, no hemos arrancado todos juntos. Si bien el sector eléctrico nunca paró, bueno, pero nuestros clientes pararon. Yo trabajo en una empresa de generación de electricidad y nuestros clientes se detuvieron. Los clientes del sector minero se tuvieron que parar sus operaciones, el sector industrial tuvo que detener sus operaciones, ¿no? Hemos en el sector eléctrico trabajado muy fuerte para que no se rompa la cadena de pagos, para no poner en riesgo el sistema eléctrico nacional. Pero ya en esta etapa, ya en junio, ya vemos que
Ya tenemos una minería, por lo menos la gran minería, en proceso ya de activación, de un gran porcentaje. Empezamos a ver también el trabajo de empresas de construcción, para los que necesitamos hacer obras de mantenimiento en las plantas. Ya las empresas de construcción pueden estar, ya tienen habilitado su SISCOBI, ¿no? Y en lo que vamos a concentrarnos en lo ambiental, también, por ejemplo, vamos a ver que en esta etapa ya los laboratorios y las consultoras empezaron a retomar actividades. Han estado más de 90 días estos proveedores sin tener actividad, con lo cual imposibilitaba también en la práctica el cumplimiento de gran parte de los compromisos de los instrumentos de gestión ambiental. Esta es la foto en la que estamos ahora, ¿no? No he puesto la fase 3 y 4 porque no sé si se va a dar tal como está previsto. Es probable que sí, es probable que no. Yo he preferido solamente mostrar lo que ya está en ejecución. Entonces vamos entrando ya en el reglamento y en los retos que tenemos ahora. Por ejemplo, tenemos en lo que respecta al título 1, que son los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Tenemos 3 capítulos aquí, digamos, bajo la lupa, y todos tienen que ver con la certificación. Entonces vamos a empezar a ver qué cosa implica la certificación ambiental. Tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de stakeholders, tenemos comunidades muy temerosas. O sea, en el sector, no sé si en todas, no voy a ser absolutista, pero se percibe que las comunidades, en un proceso también de autorreconocimiento de sus propias limitaciones de salud, de capacidad, de liderazgo, digamos, de sus autoridades locales, etcétera, están muy temerosas de ser contagiados por personas que vengan de fuera. Entonces, ¿qué han hecho? Han tomado, digamos, acción bloqueando las vías, evitando que entren foráneos a sus poblados, y nos han comunicado, por ejemplo, expresamente que no van a permitir que ingresen contratistas de mantenimiento, que no ingresen otro tipo de proveedores, sin que a ellos no se les asegure, sin que a ellos no se les asegure que no los van a contagiar. Si la empresa, la titular, la operadora no asume un rol de control absoluto del COVID en sus operaciones, ellos no van a permitir que ingresen foráneos. ¿Y qué pasa con nuestra operación propiamente dicha? Bueno, en muchos casos hemos tenido que adecuar campamentos temporales, habitaciones temporales para que nuestro personal permanezca el mayor tiempo posible, la mayor cantidad de tiempo posible dentro de las instalaciones, ¿no? Esto de alguna manera también les ha dado tranquilidad porque los ven lapsos, digamos, largos, ¿no? En la que no tienen contacto con nadie y eso también ha facilitado la operatividad de las plantas. ¿Qué más vemos en los stakeholders? Vemos que la carencia del servicio de salud es grave, ¿no? Es preocupante. Cada posta o cada microred de salud que vemos alrededor de nuestras operaciones tiene un sinnúmero de preocupaciones y de carencias, ¿no? Entonces ahí nosotros nos convertimos en muchas ocasiones como el nexo para solucionar sus problemas. El desconocimiento y la desinformación. Si no digamos, la última pandemia, más o menos con las mismas repercusiones, sucedió hace 100 años y el mundo urbano, el mundo moderno, no conoce y no sabía qué hacer ante una pandemia, menos aún
las comunidades rurales, amazónicas, campesinas, ¿no? Andinas del país, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido un frente muy complicado que tiene que ver con el desconocimiento. Desconocimiento genera temor. El desconocimiento y la desinformación genera temor. Bueno, hemos tenido las consultoras, como les decía, que no podían operar. No podían, no reiniciaban operaciones. Por lo tanto, las consultoras no la hemos podido tener en el campo, levantando línea de base ambiental, no la hemos podido tener en procesos de modificación de instrumentos de gestión ambiental, no la hemos podido tener en elaboración de informes técnicos sustentatorios, ni para hacer informes de monitoreo. No hemos podido contar con las consultoras, tampoco con los laboratorios. Por lo tanto, era necesario en algún momento que se den cambios normativos o se emitan normas que nos permitan adecuarnos y poder, digamos, tener un salvoconducto que nos diga, oye, está bien, no puede, la realidad no te puede, la realidad no te permite cumplir con tus obligaciones, entonces que haya una flexibilidad normativa para que después no tengamos problemas de fiscalización o tengamos problemas de procedimientos administrativos sancionadores. Y así se emite el decreto legislativo 1500, en el que se dan varios salvoconductos. Ahora vamos a ver que adecúan esto. Del otro lado tenemos la autoridad, SENACE, la autoridad de los instrumentos de gestión ambiental, de los EIA, ¿no? Y el 30 de abril emite un comunicado dejando en suspenso procesos. 15 días después, ¿no? Acuérdense, arrancamos la declaratoria el 15 de marzo, el 30 de abril emite un comunicado. Este es el comunicado que emite, ¿no? SENACE precisa, ¿no? Lo siguiente a la ciudadanía, ¿no? Y deja en stand-by varios procedimientos, para que no, digamos, no sean obligatorios o digamos, no perjudiquen al administrado. Además, crea un primer correo electrónico, que no termina siendo una mesa de partes virtual del todo, pero es un correo electrónico que funciona como mesa de partes para que podamos por ahí entablar comunicación con la autoridad. ¿Qué más pasa? El 11 de mayo, ya casi 3 semanas después, con esta publicación del decreto legislativo 1500, se dan nuevas medidas. La certificación ambiental se prolonga su vigencia, ¿no? Si la certificación ambiental caducase, ¿no? O se extiende por 12 meses la fecha de vencimiento de las certificaciones, por lo cual se lleva un año desde abril para darle facilidad al administrado. La evaluación de impacto ambiental también. Se abren nuevos mecanismos para que pueda darse esas facilidades, ¿no? A nivel nacional, o digamos las normas nacionales, se emite la famosa reactivación, con lo que les decía, ya se reactiva la segunda fase, pero también se da una prórroga del estado de emergencia, ¿no? Se prorroga el estado de emergencia con el decreto supremo 094 y hasta ahora y se extiende, bueno, han habido varios como hemos visto, pero esto se extiende ya hasta el 30 de junio. Y nuestros equipos en las operaciones se tienen que adecuar a las condiciones del COVID, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más de eso.
Bueno, y el monitoreo ambiental, que es una de las cosas más que mayor sensibilidad han tenido, porque en el contexto COVID, bueno, también hemos entendido que al no haber consultora no hemos avanzado mucho con, y no tener nuestros equipos en oficina, no hemos avanzado mucho con nuevas certificaciones, pero el monitoreo ambiental sí aplica para todas las operaciones en curso, ¿no? O sea, si no hemos parado de generar y la planta no ha parado de operar, tampoco ha parado de operar los, digamos, los elementos y aspectos ambientales que están en cuestión. Entonces, ahí había que, digamos, que abordar el monitoreo ambiental de manera muy, muy especial. En cuanto a la programación, por ejemplo, los monitoreos ambientales entraron en un stand-by, sí, pero acá hay una peculiaridad. Entraron en stand-by para los que, de acuerdo a su programación, se tenían que hacer del 15 de marzo en adelante. Los monitoreos que por una obligación normativa o alguna programación en particular se hicieron o debieron hacerse antes del 15 de marzo, esos no han quedado suspendidos y es una obligación pendiente. Si se tenía que hacer el 30 de abril, el 1 o 2 de marzo y no se hizo, ahí ya tenemos un problema. Si la programación era monitorear a finales de marzo o abril, bueno, estamos bajo el paraguas de la suspensión. Desde el 15 de abril, con el decreto supremo 044 que declara estado de emergencia, y que ahora ha sido prorrogado todo, vamos hasta el 30 de junio, quizás, no sé si más, es el paraguas que nos protege, digamos, nos protege como administrados de no incurrir en un incumplimiento, no estar en falta. ¿Ya? La resolución del Consejo Directivo 008-2020 o EFA del 6 de junio aprueba ya un nuevo reglamento de acciones de fiscalización y seguimiento en el contexto de la pandemia. Un momentito, por favor. Vamos a ver esta norma que es interesante y es del 6 de junio. Las obligaciones de remisión de información de carácter ambiental o social. Se precisa en esta resolución del Consejo que el cumplimiento de las obligaciones referidas a la presentación de información se encuentran suspendidas desde el 16 de marzo, nuevamente por la declaratoria, hasta que la actividad sujeta a fiscalización se reinicie, siempre que las mismas impliquen realizar trabajo de campo y actividades relacionadas. Tratándose de actividades esenciales, dice la norma, se establece que la suspensión se mantendrá vigente hasta que el OEFA verifique el registro del plan COVID en el SISCOVID. ¿Qué significa esto? Que esta norma, si bien es cierto, te dice que a partir del 16 en adelante tenemos un salvoconducto, esto solamente aplica hasta que el administrado ingrese en el sistema SISCOVID del MINSA su plan. Una vez que hace eso, nuevamente se activan las obligaciones de carácter ambiental y social. Es decir, en este caso, las remisiones de información, vale decir, informes de monitoreo, informes de cumplimiento o lo que fuere, o lo que esté normado en su instrumento de gestión ambiental. Se precisa que la suspensión no resulta aplicable cuando el administrado haya contado con la información que debe ser presentado a OEFA con anterioridad al inicio del aislamiento. Eso es lo que yo les decía. Si la obligación era de los primeros días de marzo, los últimos días de febrero, no estamos cubiertos por esta
por esta norma. Y aquí sí es clara norma en ese sentido. Sobre los planes y requisitos. Bueno, en la actualidad los laboratorios acreditados ya pueden operar, están en la fase 2, están en el componente empresas que brindan servicios a operaciones en curso. Así que, y con lo que hemos leído hemos leído recién, queda claro que ya los monitoreos ambientales deben reactivarse. Ya deben reactivarse. Ya no estamos bajo el paraguas de que el aislamiento domiciliario ni la emergencia nacional nos exime de cumplir los monitoreos ambientales. Ya tenemos la obligación de retomarlos. Los laboratorios deben acreditar el cumplimiento de su plan, es decir, ellos tienen que presentar también en el MINSA su plan COVID. Y de hecho, nosotros como clientes, como empresas operadoras, tenemos que solicitarles el plan, porque también es nuestra responsabilidad como empresas titulares que ellos cumplan la normatividad y sobre todo, de cara a los stakeholders locales, es nuestra obligación que tengamos que demostrar, tengamos que evidenciar ante terceros que nuestros proveedores y contratistas no generan o no son un peligro, digamos, para la salud pública de estas comunidades. Y acá hay un tema importante, y esto también en algún momento se lo preguntamos desde la Sociedad Nacional de Minería, se lo preguntamos directamente a OEFA. Bueno, ¿y qué pasa si no se puede? ¿Qué sucede si van los laboratorios, van los monitores ambientales, van al campo y simplemente no se puede? ¿Por qué? Porque la comunidad no quiere, la comunidad bloqueó la pista, etcétera, etcétera, etcétera. O muchas veces nos pasa que, dado que todo se reactiva y todos tienen programas de monitoreo que están medio desfasados por este stand-by, la demanda por monitoreos, la demanda de trabajo de las empresas también va a ser alta, de los laboratorios va a ser alta. En ese sentido, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que documentar. Debemos documentar todo lo que podamos en este sentido para que, digamos, podamos demostrar ante la autoridad que el monitoreo se quiso llevar a cabo, pero ¿no? la realidad es otra. Otro elemento importante tiene que ver con la gestión de los residuos. Esta realidad de COVID nos ha generado diversos puntos, digamos, nuevos. Uno de ellos es este. Vamos a arrancar, por ejemplo, con la gestión de los residuos. En nuestras operaciones, nosotros tenemos una caracterización de residuos y tenemos, por ejemplo, claramente definido cuáles son nuestros residuos de mayor volumen, ¿no? Tenemos planes de gestión de esos residuos, tenemos infraestructura para manejarla y tenemos a la gente capacitada en eso, digamos, en el manejo de esos residuos. Pero el COVID nos ha generado una distorsión muy fuerte, porque ha incorporado dentro de la gestión de residuos un residuo peligroso que antes era mínimo, y en algunos casos, en algunas operaciones, no existía, que son los residuos peligrosos hospitalarios, ¿no? Entonces, nuestros planes se han visto afectados, primero el presupuesto, porque el manejar residuos peligrosos hospitalarios requiere una inversión distinta a la de residuos sólidos del tipo doméstico o del tipo municipal, ¿no? Que provienen de nuestros comedores o de nuestras oficinas. El residuo sólido peligroso hospitalario requiere un manejo distinto
porque es un agente de contaminación y en una pandemia esto es muy, muy crítico, ¿no? Así que el presupuesto para eso no lo habíamos tenido previsto. Tampoco habíamos tenido previsto instalaciones adecuadas para ese tipo de residuos y hemos tenido que adquirirlos rápidamente para que también le brindemos a nuestros trabajadores la seguridad de vida. Hemos tenido un incremento de mascarillas, hemos tenido un incremento de guantes, hemos tenido un incremento de los trajes Tyvek, los trajes esos blancos con los que manejamos algunos casos sospechosos, o protegemos también a las personas que tienen alguna sintomatología sospechosa. Esos elementos no los teníamos. No, muchas de nuestras operaciones, otras sí. Por ejemplo, en la central El Platanal, que es una de las centrales de los activos que tiene Celepsa, sí tenemos un área médica dentro de la instalación. Entonces, para nosotros fue un tema más de volumen y algo de presupuesto, pero no de manejo, ¿no? Pero en otras operaciones donde las centrales hidroeléctricas son muy pequeñas, donde no hay un servicio médico destacado en el sentido que está en la zona, o en las operaciones de transmisión, ahí se ha generado no un problema, pero sí un elemento a gestionar. Ahora, nuestra gente tampoco ha estado capacitada, por lo menos mayoritariamente, en este tipo de residuos, ¿no? Hemos tenido materiales peligrosos, sí, hemos tenido materiales peligrosos, hemos tenido aceites, bueno, algunos que todavía manejan PCBs, bueno, esos también, pero tienen otro tipo de capacitación y tienen otro tipo de proveedores y tienen otro tipo de instalaciones para eso. Pero capacitación en material biocontaminado, no. Entonces hemos tenido que reforzar los, eh, los aspectos de capacitación con nuestro personal. Y esto ya no, por lo menos en el horizonte de un año, no va a cambiar. Se va a incorporar en el plan de gestión de los residuos sólidos de nuestras empresas, además de la gestión, el elemento capacitar en el manejo de residuos biocontaminados, ¿no? La programación también en el manejo de estos residuos, que va de la mano con la gestión. Los que teníamos o los que tenemos áreas médicas en nuestras instalaciones, es cierto, teníamos estos residuos, pero teníamos un volumen muy pequeño, muy pequeño. Por lo tanto, las frecuencias de retiro hacia rellenos de seguridad con una EPS de residuos sólidos no era muy frecuente. No era muy frecuente. Tenemos lugares de almacenamiento temporal. Pero con esta pandemia, esa frecuencia se ha incrementado considerablemente. Y ustedes saben bien que al ser nosotros empresas formales, fiscalizadas y todo, nosotros tenemos que en muchos de los casos, en la gran mayoría, tenemos que movilizar una EPS que viene desde Lima o que va desde Lima o de alguna capital importante hasta el lugar de nuestras operaciones para que recoge esos residuos y lo traslade hasta otro lugar muy lejano para su disposición final. Ese trabajo, que antes era posiblemente, no sé, voy a dar un número, una vez cada 3 meses o una vez cada 2 meses, ahora ya no es así. Ahora es más frecuente, porque no podemos tener material biocontaminado largo tiempo, y cuando digo largo tiempo estoy hablando de semanas, en la planta. Necesitamos evacuar ese material para que se disponga adecuadamente. Entonces, esa frecuencia se ha incrementado, con lo cual volvemos al tema de los costos, que no los teníamos presupuestados. Pero la operación no ha podido detener, hemos tenido que cumplir la norma, hemos tenido que cumplir los reglamentos, hemos tenido que cumplir los protocolos, y ahí hay un esfuerzo enorme. Y para lo que viene ya no va a cambiar, porque un año más, en todo un año, 12 meses próximos, tenemos que incorporar este elemento también en nuestra gestión.
en el cumplimiento. La normatividad, bueno, el Ministerio del Ambiente emitió un protocolo de manejo, una guía, estaba por diversos sectores, ya estaban sectores productivos y sectores de servicio también, y ahí hay algunos lineamientos de manejo, pero nosotros en nuestras plantas contamos con gente de protección ambiental, con consultores de protección ambiental, como les decía, con el asesoramiento también de nuestras empresas prestadoras de servicio de manejo de residuos sólidos. Así que, digamos, no hemos esperado a la emisión de este protocolo para manejarlos correctamente. Esto sirve como un refuerzo, como para testear lo que estamos haciendo, pero no ha sido una limitante. La normatividad o la falta de normatividad no ha sido un limitante. ¿Y qué otros aspectos, digamos, tenemos ahora en mente? ¿Qué otros aspectos tenemos ahora en nuestra vida operativa? ¿Qué otros aspectos ambientales? De hecho, la capacitación ambiental, a pesar que algunas normas han flexibilizado los tiempos y han dejado en stand-by, la obligación de capacitación ambiental a nuestro personal no ha estado en stand-by. No se ha detenido, esa obligación no se ha detenido. Por lo tanto, hemos tenido que implementar rápidamente mecanismos, y ahí hemos tenido empresas, algunas, digamos, hemos estado ya con algunos planes corporativos de transformación digital, por ejemplo, o de reforzamiento de los sistemas de comunicación remota, otros no mucho, ¿no? Pero cualquiera, digamos, cualquiera de las empresas ha tenido rápidamente que implementar mecanismos para capacitar a su personal de manera remota. Ahí han aparecido plataformas que antes no estaban muy utilizadas, ¿no? Zoom, Teams, ¿no? Blackboard, ¿qué otras se me viene a la mente? Webex, ¿no? Esas son plataformas que antes no se usaba mucho, ¿no? Y que ahora son ampliamente conocidas y ampliamente difundidas porque nos hemos adaptado rápidamente para cumplir con este requerimiento, que es la capacitación ambiental. Las emergencias ambientales tampoco se ven, digamos, se han visto declaradas en stand-by. Las emergencias ambientales, o perdón, el informe sobre emergencias ambientales se ha mantenido vigente. El decreto legislativo 1500 expresamente declara que las emergencias ambientales se tienen que seguir reportando. No, que tuvimos, o sea, si tuvimos una emergencia ambiental operativa, pero como no tenemos a nuestro supervisor ambiental en planta, porque la guardia que está trabajando ahora es mínima, o es compacta, o está optimizada, no hemos podido reportar, no. Lamentablemente no, estamos sujetos a fiscalización y a tener ahí un PAS, ¿no? Un procedimiento administrativo sancionador. Porque las emergencias ambientales, la obligatoriedad de informar no ha quedado en stand-by. El relacionamiento comunitario, si bien es cierto, ha quedado en stand-by, digamos, desde el punto de vista práctico, real, ¿no? Porque no están todos los equipos en las instalaciones. La realidad es que de alguna manera, se ha tenido que buscar un mecanismo para llegar a ellos. Y ahí ha funcionado la red de contactos, han funcionado las llamadas telefónicas, en algunos casos las redes sociales también han ayudado para comunicarse. El WhatsApp, ¿no? WhatsApp se ha convertido casi en una comunicación formal, ¿no? Entre stakeholders y nosotros. Porque el relacionamiento comunitario no se puede detener. Y lo digo en todos los aspectos, desde
los aspectos operativos hasta atender pedidos, ¿no? Solucionar reclamos, digamos, atender solicitudes de ayuda, ¿no? Entonces, todos, el relacionamiento comunitario también ha tenido que virar y, de alguna manera, adecuarse a los tiempos. La relación con los proveedores y los contratistas. Hemos tenido muchos proveedores, sobre todo los vinculados estrictamente a la operación y al mantenimiento de nuestras instalaciones y de nuestros equipos, bajo nuestro paraguas, ¿no? Bajo el paraguas de ser un contratista de una actividad esencial que no se ha detenido, ¿correcto? Pero ahora, ya con las nuevas normas que han salido, los proveedores y contratistas ya no pueden estar necesariamente debajo de ese paraguas. Por ejemplo, todos tienen la obligación ya de presentar sus planes COVID ante el MINSA, ¿no? En algunos casos, deben presentar ya sus planes de retorno o de regreso a operaciones, a sus oficinas. El regreso a oficinas también va a ser un requisito para nosotros. Oye, pero no hemos detenido, sí, no hemos detenido en nuestras plantas, pero nuestras oficinas administrativas en Lima, casi todas, también han estado declaradas digamos, en modo remoto, en trabajo remoto. Así que vamos a incorporar el retorno también de nuestro personal a las oficinas y tenemos que cumplir lo que establece la resolución ministerial 239 y sus modificaciones. Estos aspectos, si bien es cierto, uno dice, bueno, hay uno que expresamente dice que ambiental, otros no, todos tienen que ver con lo ambiental y todos de alguna manera coadyuvan en el cumplimiento de nuestro reglamento. La fiscalización. Y aquí va a los requisitos que OEFA, como vieron ahora, OEFA va a ver. En la resolución del Consejo Directivo 008 del 6 de junio, de hace 2 semanas, aprobó ya bueno, nuevo sí, por la coyuntura, ¿no? El reglamento de acciones de fiscalización en el contexto COVID. Ya está aprobado. Por lo tanto, ya, es más, para muchas de nuestras operaciones hemos recibido ya una comunicación desde OEFA en el que nos solicita los requisitos para ingresar. En algún momento nos están los requisitos para ingresar ya a la fiscalización en las plantas. Nos están requiriendo, digamos, las personas responsables de atender las fiscalizaciones, porque se va a retomar esto. Y aquí vale la pena ver un poco ver la resolución del Consejo. En la resolución del Consejo, ¿no? Ya se establece, dice, a continuación presentamos un resumen de las principales disposiciones del reglamento de fiscalización ambiental. Perdón. Cuando el administrado desarrolla actividades esenciales vinculadas al recojo y limpieza de residuos sólidos a cargo de las municipalidades, así como el manejo de residuos, o cuando el administrado desarrolla otras actividades, cuando ocurran emergencias ambientales, lo que les decía, también va a haber, ya se advierte el ejercicio. Cuando el OEF advierta que las actividades vienen a desarrollarse sin que el plan COVID haya ingresado al sistema. Y aquí hay un punto por lo menos de conversación, porque aquí OEFA no es tan clara en el sentido de que si van a fiscalizar el cumplimiento de los planes COVID. Advierta, dice, cuando OEFA advierta que las actividades vienen desarrollándose sin que el plan COVID o plan de vigilancia, prevención y control haya sido registrado en el sistema. No podría decir, bueno, sí, solamente van a ver si ya tiene o no tiene su registro, pero no me queda claro, a mí por lo menos, si es que OEFA pretende también fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que están en ese plan.
Cuando el administrado reinicia actividades de acuerdo a las disposiciones legales, cuando uno ya declare el retorno a las oficinas, también. Pero en el caso eléctrico, nosotros no estamos regresando a nuestras operaciones, siempre hemos estado ahí, vamos a estar nosotros sujetos a fiscalización. Cuando el administrado no se encuentre en los supuestos anteriores, manifieste su conformidad por escrito para que se desarrollen. Es decir, si el administrado solicita ya el inicio de la fiscalización, también, también OEFA va a recurrir. Las obligaciones, le decíamos ahí, las obligaciones de información, ya los habíamos visto, y luego está esta del cómputo de plazos de procedimientos, ¿no? Se precisa que el cómputo de plazo de los procedimientos administrativos y actividades derivadas del ejercicio de las funciones de OEFA se encuentra suspendida desde el 16 de marzo hasta que la actividad sujeta a fiscalización se reinicie. Y nuevamente, nosotros en el sector eléctrico ya estamos sujetos a fiscalización. Tratándose de actividades esenciales como la nuestra, se establece que el cómputo de plazo de los procedimientos administrativos a cargo de OEFA se mantendrá suspendido hasta que el administrado cumpla con registrar su COVID. ¿Se acuerdan de lo que vimos en los slides anteriores? Estamos cubiertos, sí, desde el inicio de la declaración de emergencia, pero una vez que ya hemos ingresado a nuestro plan COVID, ya somos otra vez sujetos de fiscalización. ¿Ya? Establece los plazos de procedimiento a cargo de OEFA se retoman a la entrada en vigencia de este reglamento, es decir, del 008-2020. OEFA advierta que las actividades vienen desarrollando sin contar con el registro SIS-COVID. Cuando el administrado manifieste su voluntad por ser fiscalizado, no creo que haya muchos de esos casos. Cuando el informe final de evaluación, supervisión o la resolución administrativa no identifique responsabilidad del administrado. ¿Correcto? Entonces, aquí un poco el resumen de este reglamento es que vamos a regresar ya a la fiscalización, ya no hay stand-by, ya no hay este paraguas, digamos. Por lo tanto, yo quiero sí retomar este tema de la fiscalización debe sustentarse en las comunicaciones hacia los stakeholders. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que ya de manera proactiva y preventiva ir avisando a nuestros stakeholders, a nuestras comunidades que se va a retomar esto, para que no les tome por sorpresa. Porque tenemos que empezar a monitorear, tenemos que empezar a cumplir los compromisos que están en nuestro instrumento de gestión ambiental. Vale decir, los proyectos, obras de rehabilitación, proyectos de prevención, de mitigación, se tienen que retomar. Por lo tanto, lo mejor es ir tomando ya contacto con los stakeholders, ir comunicándoles, ir capacitándolos de por lo que van a pasar, digamos, porque van a entrar las empresas contratistas, van a entrar los laboratorios, y esto no puede convertirse en un elemento que genere algún tipo de conflictividad. Bueno, y OEFA ya se adecuó y ha abierto una casilla virtual, ¿no? Es más, todos los administrados estamos pasando ya por un proceso de registro y a todos nos están dando un código, ¿no? Y esta casilla virtual opera desde el lunes 22 de junio, desde ahora, desde ahorita. Ya tienen mesa de partes, sistemas.oefa.gov.pe, ya pueden ingresar y van a empezar a tramitar por ahí sus, digamos, sí, sus temas pendientes, ¿no? Toda la dinámica con OEFA. Así que ya está abierta. Bueno, también tener en cuenta, tener presente que hay otra resolución, la 007, ¿no? Aprobada días antes de la 08, la 3 de junio, que aprueba el procedimiento de aplazamiento de la exigibilidad de multas. Y esta básicamente lo que sí hace es, digamos, aplaza mucho las obligaciones de aquellos que tienen o tenemos todavía que cumplir con las obligaciones de multas, etc.
Aquí, bueno, a ver, pues lo voy a poner, pero en realidad es eso, es aplazar el cumplimiento, ¿ya? Todas las multas coercitivas, multas por proporcionar información falsa, multas por negarse, multas que hayan sido reducidas, todas esas, ¿no? Quedan en stand-by. Queda suspendido por todo el ejercicio fiscal 2020. Eso todavía acaba en marzo del 2021, si no me equivoco. ¿Ya? Bueno, y estos tiempos de COVID también generan posibilidades de oportunidades, ¿ah? O sea, así que no todo termina siendo malo. ¿Qué fortalezas podemos encontrar nosotros en este periodo? Miren, nuestras empresas han demostrado una alta capacidad técnica y de tecnología para enfrentar situaciones de crisis como esta, ¿no? Pocas veces hemos tenido este tipo de condición. Creo que ni los casos como el fenómeno del Niño, ni el Niño costero, nos han puesto en este nivel de contingencia, y el sector eléctrico ha demostrado tener capacidad técnica y tecnológica en sus trabajadores para hacer frente a esta coyuntura. También ha demostrado que, si bien es cierto, la gran mayoría de nuestros clientes no han producido al 100%, de alguna manera hemos podido tener resiliencia económica para operar. Hemos tenido nosotros la capacidad para mantener a flote las empresas, para mantener a flote la cadena de pago, ¿no? Y eso es una fortaleza que tiene el sector eléctrico que vale la pena resaltar. Y luego también es una fortaleza el hecho de que nuestros proveedores, si bien es cierto, son más pequeños y nuestros proveedores no tenían, digamos, otro tipo de negocios o no tenían otro tipo de clientes, sí han podido estar bajo el paraguas de nosotros como operadora, y eso nos ha permitido también tener confiabilidad en la operación, ¿ya? Eso también vale la pena ponerlo sobre la mesa. Perdón. En cuanto a nuestras debilidades, por ejemplo, la gestión de los grupos de riesgo en nuestras organizaciones. Creo que es un elemento que ahora las áreas y las gerencias de recursos humanos, gestión de talento, van a ver con mayor atención, porque se ha convertido en un elemento crítico la gestión de justo los grupos de riesgo de COVID, ¿no? Y hay que atenderlo y hay que encontrarle un manejo adecuado para poder, digamos, pasar a esta nueva normalidad en las mejores condiciones. Con ellos, pero en las mejores condiciones. Los planes estratégicos no consideraban un escenario como este. Yo no creo que exista ninguna empresa del sector eléctrico que en algún plan estratégico hablaba de las pandemias y hablaba de cómo afrontarlas. Es una debilidad total. Nuestros planes estratégicos están enfocados en otra cosa. Así que creo que esto hay que atenderlo. Esto hay que atender mucho. Y ya, porque estamos justo en el momento en que nuestras empresas, entre agosto, septiembre, octubre, arrancan las etapas de planeamiento para el próximo año. Hay que incorporar en nuestros planes estratégicos esta nueva normalidad y cómo lo vamos a afrontar. Nuestras operaciones no incluían estos costos. Claro, no las incluían. No las incluían. Y aquí vamos a tener que reestructurar nuestro sistema de costeo y nuestra estructura de costo para incorporar los costos COVID, ¿no? Todo lo que hemos conversado. Y hay amenazas también. Los grupos de interés han tomado medidas restrictivas por temor y por poca capacidad de gestión. Y esto hay que atenderlo y hay que abordarlo rápidamente, porque no podemos romper la confianza ganada
con nuestros stakeholders. Por lo tanto, tenemos que ver de qué manera nosotros nos insertamos en esa lógica y los ayudamos a fortalecer la capacidad, a fortalecer su liderazgo como autoridades, ¿no? A fortalecer la institucionalidad. Hay que meterse allí para que no termine siendo esto un elemento que rompa la relación empresa-comunidad. Inicio de proceso de fiscalización basado en lo normativo y no lo real. Esto puede ser siempre una amenaza, ¿no? Que el fiscalizador, el profesional fiscalizador que vaya a nuestras instalaciones, bueno, se guíe mucho de la norma y no se guíe necesariamente de la evidencia de la realidad que le vamos a mostrar. Esto es una amenaza y esto hay que por eso prevenir, hay que abordarlo y tener la mayor cantidad de sustento y documentación que nos ayude a demostrar las evidencias. La evidencia que hemos querido hacer y hemos querido cumplir en el marco de nuestras posibilidades. El ente rector normativo traslada la responsabilidad y costos de adecuación a la nueva normalidad hacia los operadores. Esto siempre es una amenaza. De alguna manera, los que pasamos el niño costero, nuestras operaciones pasaron por el niño costero, vimos que muchas veces el ente rector normativo deja un poco solo al operador, ¿no? Atendiendo estos problemas. Esto siempre va a ser una amenaza y esto hay que trabajar y conversar mucho con el ente, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, para que esta nueva normalidad no nos deje o no nos, digamos, no nos dé la obligación solo a los operadores. Esto hay que trabajarlo en conjunto también con la autoridad. Y abre nuevas oportunidades, ¿no? Este nuevo mecanismo de comunicación a través de lo virtual, a través del Zoom, de lo que decíamos, ¿no? De las videoconferencias, etcétera, abre una oportunidad muy interesante para el relacionamiento con la autoridad y también con los stakeholders. Y es que ahora podemos llegar a más personas, ¿correcto? A más personas en el menor tiempo posible, usando de manera más eficiente el tiempo, y eso es una excelente oportunidad que debemos explotar, ¿ya? Y tenemos que explotar al máximo. Recuerden también que ya se está hablando de la educación. Ya la educación no debería retornar a la normalidad pre-COVID. La educación va a cambiar. La educación va posiblemente migrar a sistemas mixtos entre lo presencial y lo virtual. Y ahí también nosotros como empresa tenemos una oportunidad para contribuir a que en esa modalidad se incorpore elementos del sector energético nacional, el sector eléctrico nacional, digamos, que refuerce más la confianza con ellos, con la comunidad. El contexto COVID nos ha mostrado que se puede optimizar costos, claro que sí, ¿no? Seguramente ustedes en sus empresas, en sus organizaciones habrán dado cuenta pues que se puede vivir sin papel, se puede vivir sin impresora, ¿no? Se puede vivir. Se puede vivir utilizando menos los vehículos. Se puede. Y eso se va a reflejar mucho en cómo retomemos la vida empresarial, cómo retomemos en las oficinas. Quizás estamos teniendo demasiado espacio pues para archivadores, para files, para papeles, y en Lima el metro cuadrado es caro, ¿no? Entonces, quizás esta nueva vía nos ayude a implementar políticas de cero papel, de reducir el uso de vehículos, de mejorar nuestros consumos energéticos en cuanto a electricidad, en cuanto al agua. Entonces, hay una nueva oportunidad que tenemos que también... Y justo como yo le decía al ingeniero Torres, antes de empezar, el involucramiento del Colegio de Ingenieros. Es una buena oportunidad para que el Colegio de Ingenieros tome una posición proactiva, digamos, en la discusión técnica post-COVID, como ingenieros. Ahora, como le digo, para mí es
placer, digamos, compartir como ingeniero colegiado con mis colegas algo de mi experiencia en el tema de cómo afrontar desde mi labor como un generador eléctrico, enfrentar el COVID y cómo vivo el cumplimiento normativo, ¿no? Pero de hecho que podemos, en conjunto con otros colegas, ayudar al país en esta nueva etapa, de encontrar un nuevo equilibrio, más eficiente, más sostenible, ¿no? Más involucrado en el relacionamiento con las comunidades. Creo que es una muy buena oportunidad. Lo que hemos recorrido, les decía, no tenía el objeto de ser una charla legal. Seguramente ustedes conocen muchísimo más de las normas que yo. Sí les puedo decir que ha sido un reto para mí sistematizar normas. Creo que hemos tenido una vorágine normativa tremenda, tremenda. No tenemos normas por COVID en todos los niveles de gobierno, sectorial, nacional, regional, local, y todos han emitido un tipo de normas, unas diametralmente distintas a otras, pero creo que ese desorden también va arreglándose con el tiempo, y espero yo que no volvamos al pre-COVID como estábamos. Yo creo que mi deseo, mi trabajo y mi augurio es que regresemos al post-COVID o vayamos al post-COVID en mejores condiciones, siendo una mejor sociedad, siendo mejores empresas eléctricas, siendo mejores profesionales, siendo mejores ciudadanos. Hacia ahí creo que debemos ir. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo ahí mi correo electrónico por si alguien quiere comunicarse conmigo, una pregunta en algo, y de verdad a sus órdenes para lo que yo pueda servir. Muchas gracias. Gracias, Jorge Luis. José Luis. Muchas gracias, Carlos. La verdad que ha sido muy interesante. Nos has vislumbrado bastante, de manera muy gráfica, la realidad de que el tema medioambiental y el sector eléctrico. Tenemos algunas preguntas de los asistentes. Te las voy a leer de manera resumida también para que puedas tener a bien poder contestarlas. A ver, Willy Sánchez nos pregunta, según la legislación vigente, ¿qué facilidades, según la legislación vigente, qué facilidades brindará o brinda de parte del Estado en los trámites administrativos para el tema ambiental? Por ejemplo, para consultorías ambientales. ¿Hay algunas facilidades que está otorgando el Estado para digamos, en base a ello poder ser más flexibles, tal vez, Carlos? Mira, por lo que ha publicado hasta ahora, no. O sea, digamos, quiero entender que las facilidades que Willy consulta es para que las consultoras puedan hacer su trabajo más rápido, de una manera más eficiente. No, nada. Hay una norma que sacó SENACE en la que la suspensión de plazos sí la restringía a algunas actividades y a otras no. Le daba facilidades que la suspensión de plazo para los trámites en curso, por ejemplo, no los afectase, porque hay proyectos que están en curso y hay procesos de certificación ambiental que están en curso, y la idea no es que pues se pasen meses y meses y meses en espera, ¿no? Entonces, en la medida que SENACE también se ha organizado, sacó una norma en la que decía, bueno, los que están en curso, hay un listado, no van a estar en suspensión de plazos y todos empiezan a contabilizar, ¿no? Para poder facilitar las cosas. Pero de ahí a que las consultoras tengan un tratamiento particular para apoyarlas, no. De verdad que no hay una norma al respecto. Okay. A ver, tenemos otra pregunta. Dice, para las empresas que tienen compromisos de realizar monitoreos cada 3 meses, habla respecto a su empresa, ¿no? Dice que realiza monitoreo cada 3 meses, pero en la pandemia se suspendió. No lo realizaron ni enero, febrero, marzo. ¿Podría tener algún problema por no haberlo hecho o están amparadas por la norma de suspensión?
Desde el 15 de marzo en adelante, sí. Del 15 de marzo hacia atrás, no. No están protegidos. Si tuvieron que hacer monitoreos en enero y febrero y no lo han hecho, mi sugerencia, mi recomendación es que colecten la mayor cantidad de evidencia que sustente por qué no lo hicieron. Pero en enero y febrero no teníamos ni estado de emergencia, no teníamos ni primer caso COVID en el país. Acuérdense que el primer caso COVID, el caso cero, se presentó el 6 de marzo. Entonces, si no lo hicieron en enero y febrero, como dicen los jóvenes, no hay ampay me salvo, no hay. Ya. A ver, tenemos otra, bueno, ya esta es a modo de opinión, ¿no? ¿Qué opinas, Carlos? Este es un tema más económico, ¿no? El del regreso a la normalidad, a la nueva normalidad, como lo has llamado, eh, debido a las necesidades económicas de la población. O sea, la gente, realmente la nueva normalidad está muy de la mano con la realidad económica, ¿no? Porque eh, sabemos que económicamente hablando ya el país no aguanta más y tienen que salir a su nueva normalidad. ¿Qué opinión o qué recomendación podrías dar al respecto, ¿no? Bueno, yo les digo que, a ver, desde mi experiencia, lo que nosotros vemos aquí por las noticias de lo que pasa en los distritos de Lima, en que la gente ya masivamente está saliendo a buscar eh, recursos económicos, está buscando trabajo para poder solventar los gastos de su familia, bueno, en las comunidades también está pasando. En algunas comunidades que tienen, por ejemplo, que nosotros conocemos, que tienen más una vocación comercial, lamentablemente se están exponiendo mucho porque tienen que viajar a las ciudades a justamente buscar eso. Y las comunidades que tienen una vocación productiva, ya sea agrícola o pecuaria, tienen el problema de no poder vender sus productos, ¿ya? ¿Cómo ayudar? Más allá de ver, digamos, qué solución hay a nivel macroeconómico, pero, digamos, ¿cómo ayudar? Creo que, y por eso les decía sobre las oportunidades que trae esta nueva normalidad, como se dice. Creo que podemos, nosotros, las empresas que tenemos programas de responsabilidad social, tenemos programas de relaciones comunitarias, creo que tenemos que darle una nueva visión a esto para poder ayudar a que las comunidades puedan salir adelante, porque no hay nada peor, digamos, que no tener la posibilidad de llevar el pan a la casa, ¿no? Las comunidades se pueden quedar sin estudiar, se pueden quedar pues sin transporte, sin carretera, pero la posibilidad de llevar el pan a la casa, alimentar a los hijos, creo que es vital. Entonces, un buen elemento que puede fortalecer la relación empresa-comunidad es reorganizar los programas sociales que tenemos en nuestras empresas para generar impacto justamente en ese elemento que han dicho. ¿Cómo los ayudamos a reinsertarse en el mundo económico y a generar nuevamente ingresos? Seguramente no los mismos que antes, no lo mismos que antes, pero ya el hecho de empezar a ganar dinero para poder comprar cosas, víveres, ya eso va a ayudar, ¿no? Va a ayudar mucho. A ver, gracias, Carlos. A ver, tengo otra pregunta acá. Me dicen, para aquellas actividades que no pararon durante la declaratoria de emergencia, durante la pandemia, ¿estas también se tienen que adecuar a las modificaciones establecidas por el MINSA? Entiendo que sí. Sí, También tuvieron que inscribirse en el CICOVID para desarrollar sus planes de vigilancia sanitaria y adecuarse a las actividades del personal que se encontraba en planta. sí, todos, todos. En el primer momento en que salen las normas, no quedaba muy claro, porque siempre se hablaba del reingreso y del retorno, el reingreso cuando pasaron por un cuadro COVID y el retorno cuando estuvieron en teletrabajo y retorno a la oficina. En ese primer momento no estaba muy claro, pero ya las modificatorias que han sucedido a la 200, a la 239, si no me equivoco, ya sus modificatorias han precisado más. Y todos estamos obligados a presentar nuestro plan COVID e ingresarlos en el SISCOVID. Incluso antes, en el formato anterior, nosotros elaborábamos el plan y colgábamos, enviamos por email nuestro plan en PDF, Word, lo que fuere. Ahora no, ahora hay que entrar al sistema y el sistema del MINSA te da unos espacios a nivel de formatos, de formulario, que uno tiene que llenar.
¿no? Y tiene que declarar además las personas de su planilla que pertenecen al grupo de riesgo. Esto hay que hacerlo, ¿sí? No hay manera de no hacerlo. Y como hemos visto, OEFA lo va a fiscalizar. OEFA va a verificar si estás trabajando y no has ingresado tu plan, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, de todas maneras va a ser obligatorio. Ok. O es obligatorio. Una pregunta adicional. Dice, eh, creo que la UEFA sí podría fiscalizar algunos aspectos incluidos en el en el plan de vigilancia COVID, dice, como el manejo de los residuos sólidos. ¿La fiscalización del plan en sí es una competencia de SUNAFIL? Mira, ese es una FIL, sí, y también es se me fue ahorita, se me dio el nombre, porque tienen siglas. Hay una norma que ha salido que le da atribuciones de fiscalización del plan COVID al Ministerio de Salud y en particular a una dependencia del Instituto Nacional de Salud. Le da, ¿ya? Sin embargo, recuerden algo, desde el año 2018, OEFA ha venido firmando convenios de cooperación interinstitucional con ciertas instituciones. Una de ellas es SUNAFIL. Entonces, hay un convenio de cooperación interinstitucional entre SUNAFIL y OEFA. Y si bien es cierto, la atribución fiscalizadora no es delegable, lo que sí puede ser delegable es la recopilación de datos. Entonces, si OEFA detectase que hay un posible incumplimiento, está en la capacidad de comunicarle a SUNAFIL solicitarle por encargo a OEFA que recabe información y OEFA lo va a remitir a SUNAFIL. Entonces, UNAFIL va a hacer luego una fiscalización en gabinete o se organizará para visitar las plantas. Pero OEFA va con un paraguas o con un abanico un poquito más grande que lo estrictamente ambiental. Por eso hay que tener presente eso. No te escucho, José Luis, tu micrófono. Otra pregunta, dice, ¿es aplicable o qué opinas tú respecto a la norma ISO 22301, que está referido al sistema de gestión de continuidad de negocio? ¿Tú crees que es aplicable esta norma a las empresas debido a esta pandemia? Porque realmente las ha afectado. ¿Es aplicable? Mira, con cargo a poder leer, pero el concepto de continuidad de negocio está directamente vinculado a un suceso, a una coyuntura que pone en riesgo justamente la vida del negocio mismo. En el caso del sector eléctrico, no hemos tenido esa coyuntura, pero quizás si hubiéramos estado en el sector gastronómico, te aseguro que sí calza, porque está en riesgo la continuidad del negocio mismo, de la vida misma de la empresa. En el sector eléctrico no. En el sector eléctrico hemos pasado por un momento difícil, crítico, correcto, crítico, pero al ser declarado una actividad esencial para todos, no ha llegado al extremo de pasar por un análisis tan detallado de continuidad de negocio. Quizás sí por un análisis de gestión de crisis o por un análisis de gestión de contingencia, gestión de riesgos, ¿no? Por suerte, digamos, por las características del servicio, de la necesidad del servicio eléctrico, es que no hemos llegado a ese extremo, ¿no? José Luis, tu micrófono otra vez. Tema de vía externa. A ver, en caso se tenga un contrato firmado bajo la ley de contrataciones, preguntan, ¿qué recomendarías tú realizar para reestructurar los costos de la pandemia COVID? Porque como lo has mencionado, esto tiene un costo no previsto, ¿no? Hasta la llegada de esta pandemia. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede negociar esto? ¿Qué recomendaciones podrías dar? Porque para incluir esos costos dentro del contrato, ¿no? Mira, yo creo que hay dos elementos importantes. La primera
que ningún cliente quiere que su contratista quiebre, ¿no? Nadie, ningún cliente quiere que su contratista quiebre. Todo lo contrario, quieres que tu contratista te siga brindando el servicio de calidad en las mejores condiciones posibles. Esa es la primera premisa. Y la segunda premisa es que todos los contratistas te van a pedir lo mismo. Entonces, no es que elimines a este contratista porque te está pidiendo que le reconozcas el sobrecosto de pruebas serológicas, porque el siguiente que llames también te va a pedir lo mismo. O sea, es una condición global, es una condición que a todo el mundo afecta. Entonces, yo creo que lo que, por lo menos en nuestro caso, está pasando, nos sentamos con nuestros contratistas a ver justamente ese punto de equilibrio y hay que ver esquemas de acuerdo al contrato, si es un contrato, por ejemplo, si precios unitarios, si son contratos por administración directa, o sea, si son contratos a suma alzada, o sea, hay que ver qué modalidad de contrato hay y en ese espacio hay que sentarse a conversar como cliente con tu contratista y como contratista con tu cliente, digamos, con los números sobre la mesa. Ahora, por suerte de todos, los números son, o sea, los costos hoy del mercado son plenamente conocidos por todos. Todos sabemos cuánto cuestan las pruebas serológicas, todos sabemos cuánto cuestan las mascarillas quirúrgicas, cuánto cuestan los trajes Tyvek, cuánto cuesta, todos sabemos eso. Entonces yo no creo que haya ninguna empresa, cliente o contratista que busque sacar provecho de la situación. Todos queremos seguir manteniendo el contrato y todos queremos que se nos brinde el servicio de la mejor manera posible. Ok, Carlos, también hay otra pregunta, y eso está referido también a un tema de obras en campo, ¿no? O sea, la gestión de los residuos, producto de esta pandemia, lógicamente, esos trajes, esas EPPs que se tienen que utilizar. ¿Qué recomiendas tú respecto al tratamiento de ese residuo, ¿no? Tanto en obra como en los almacenes, un almacenamiento temporal para su desecho posterior, tratamiento tipo, como lo mencionaste hace un rato, tipo hospitalario, o tiene un tema de vencimiento, o sea, la norma es flexible en dar un tiempo para almacenar y luego desechar. ¿Qué opinión te merece al respecto? En trabajos eléctricos y en obras rurales, por ejemplo, ¿no? Mira, usemos algunas premisas, digamos, de buena práctica. La primera premisa de buena práctica es que al ser un residuo peligroso, tiene que tener mínimamente sistemas de encapsulamiento, incluso en los contenedores temporales. Vale decir, tú puedes tener el código de colores. Por lo general, casi todos tenemos rojo, ¿no? Para los biocontaminados. Ok. Entonces, si tú tienes un dispositivo con tapa, un tacho con tapa más o menos hermética, donde el enfermero o el mismo trabajador va a ir depositando sus mascarillas y sus guantes, en primer lugar, el recojo desde la fuente de emisión tiene que ser diario. Si pueden hacerlo 2 veces al día, mejor. Si te sacas si cambias 2 máscaras por día, mejor. Pero si no, 1 vez al día. Recoges y confinas. ¿Confinas qué significa? Tener un repositorio también que pueda darte el grado de hermeticidad, ¿correcto? Para que ese residuo no entre en contacto con nada ni nadie. Eso sí hay que tener mucho cuidado. Señalizado, en la medida de lo posible, si es que se puede, incrementen los criterios de seguridad física, por eso. Y Ok. luego lo que tienes que hacer es ya no esperar mucho tiempo. No tengo en la cabeza, de verdad que te lo puedo enviar por email, el tiempo que establece claramente las normas sanitarias. Pero en el caso de nosotros, te cuento, nosotros estamos evacuando entre 2 semanas y 3 semanas. Lo que pasa es que cuando no tenemos cambio de guardia, no tenemos mucho volumen, así que digamos que podemos esperar 3 semanas, es muy poquito, es muy poquito. Entonces se guarda en unos recipientes herméticos y pero cuando tenemos cambio de guardia y tenemos mucha gente, sí, inmediatamente no esperamos mucho, estamos llamando a la EPS y va saliendo, ¿no? Entonces se evacúa lo más pronto posible hacia un relleno de seguridad
Yo creo que creo que por la coyuntura no deben estar incinerando absolutamente nada, Claro. pero deben estar todo confinándolo en rellenos de seguridad. Hay 2 o 3, creo que acá en Lima, ¿no? Claro, eso es importante porque se ha detectado pues ahora saliendo a las calles nomás ya, antes veías bolsas de galletas o algo así en la calle tirada tal vez, pero ahora estás viendo, ahora se ven guantes de látex, se ven cubrebocas, ahora o sea, la gente no está haciendo un buen disposición final de sus EPPs, ¿no? La Claro, gente normal, pero en obra sí. también debería controlarse a nivel de empresas, ¿no? Mira, a nivel de empresa, creo que nosotros en el sector tenemos, y ahí sí creo que puedo ser absolutista, no hay empresa en el sector eléctrico que no tenga un responsable de gestión ambiental y no hay ninguna que ya esté implementando o tenga planes o de residuos o de COVID. Ya, de eso ya debe estar casi el 90, casi 100%. Pero ¿qué pasa con la ciudadanía común y corriente? No tiene, o sea, nadie sabe, por ejemplo, nadie sabe qué EPS de manejo de residuos peligrosos hay en el mercado. Entonces, como ahora está proliferando este tema de empresas que no solamente importan, sino que te venden en la prueba para que muchas veces gente que no sabe manipular pruebas se las está tomando, ¿no? No han incorporado en sus costos en la disposición final. Entonces, ¿qué hacen? Cuando tienen una bolsa llena de estas cosas y se dan cuenta que nadie se lo va a recibir porque ningún, digamos, ningún camión de basura, eso de Petramar, les va a recibir eso. ¿Qué? Lo agarran, pasan por un lado, abren la puerta y lo dejan en la calle, ¿no? Y luego los perritos lamentablemente rompen las bolsas y hacen esto. Eso es un grave problema sanitario. Ahí es gravísimo, ¿ya? Es gravísimo. ¿Ya? Lo único que me deja no tranquilo, pero podría decir que la naturaleza va encontrando sus propios puntos, es que este virus dura poco bajo la incidencia directa de rayos solares. Los rayos solares tienen radiación UV, ¿no? Y la radiación UV ayuda a desnaturalizar la proteína de estos virus. ¿Ya? El virus no se le mata porque como no es un ser vivo, no muere, pero se desnaturaliza la proteína, justamente esas coronitas, esas puntitas que tiene, se desnaturaliza y pierde su capacidad de adhesión y luego termina desintegrándose, ¿no? Pero eso no, digamos, puede sonar algo así como un consuelo de pocos, pero no, eso es inaceptable. Yo creo que las autoridades, en este caso municipales, deben tomar cartas en el asunto porque eso es un serio delito contra la salud pública, ¿no? Sí, es correcto, sí. Pone en riesgo a Es todo. Sí, no, es terrible. Sí, bueno, los costos estimados operativos post-COVID, creo que ya lo has mencionado, también acá hay una pregunta referida, o sea, están referidos a los EPPs propiamente, los trajes style, los guantes, ese tipo de cosas, ¿no? Respiradores, alcohol gel, que requiere la empresa, que se puede valorizar, digamos, y juntar para poder estimar un costo operativo, ¿no? Esa es la pregunta de David Delgado. Este, a ver, también hay una referencia respecto a lo que mencionabas hace un rato de la importancia del Colegio de Ingenieros para poder hacer unas reuniones, conjugar ideas y poder de repente cambiar inclusive eh, el reglamento de seguridad en edificaciones, ¿no? Acá nos hace una pregunta Luis Lafuente, para considerar de repente a modo de defensa, como defensa civil un espacio para situaciones como el COVID-19, que las estructuras o algunos estamentos no han estado pensados para eso, pues, ¿no? Porque nos ha agarrado de sorpresa, ¿no? ¿Qué Claro. opinas tú al respecto, Carlos? Mira, siempre hay espacio para mejorar. Las normas no están escritas en piedra. Todas las normas son perfectibles, todos los protocolos son perfectibles. Y yo soy un convencido que, digamos, espacios como los colegios profesionales y en particular el colegio de ingenieros que tiene tantas especialidades ahí, creo que tenemos que contribuir con eso. O sea, no podemos hacernos, digamos, ponernos ahí de costadito, ¿no? No podemos ponernos de costado. Yo creo que tenemos que tomar una acción
proactiva y propiciar mesas, espacios técnicos de sana discusión y de aporte para atender el sector construcción, el sector transporte. Mire, el sector transporte va a ser vital. Ya, se está hablando, pues hay un gremio de transportistas que está hablando que el costo real con esta contingencia COVID es de 6 soles el pasaje urbano. 6 soles. 6 soles, ¿no? Entonces, Sí, claro. lo primero que te está diciendo, lo primero que te está diciendo es que antes, o sea, hoy por una persona, antes en ese espacio entraban 6. O sea, ya te está diciendo que íbamos recontra apachurrados de un carro. O sea, es un bus. Hoy día va una persona, antes iban 6 personas apachurraditas en ese bus. Entonces, como ya no pueden ir apachurraditas, sinceran el costo y dicen, no, pues ya, si no voy a ganar a los 6 que vienen apachurrados, págame pues por lo que ganaba y págame entonces por los 6. Claro. Y vas a pasar de 1 sol a 6 soles. Ese es el primer punto. El segundo punto viene toda esta política que me parece muy bien y hay que alentarla sobre el uso de la bicicleta, ¿correcto? Pero la pregunta es, ¿la ciudad, Lima, Trujillo, Arequipa, Huancayo, nuestras ciudades, están adaptadas a la bicicleta? No. Y si no están adaptadas a la bicicleta y propiciamos, es más, ya salió un diseño de la bicicleta popular, no sé quién lo está innovando, lo está impulsando. Entonces, si nosotros no estamos preparados para eso, ¿no? O sea, es meternos en más problemas. Y ahí voy, José Luis, yo creo que los ingenieros, hay ingenieros de transporte, hay ingenieros civiles, ¿no? Los ingenieros, tenemos ahí un rol y no podemos ponernos de costadito, ¿no? Creo que... Pero no importar solamente, digamos, ideas externas, foráneas, sino también innovar acá en nuestra casa, ¿no? Mira, las ideas foráneas siempre son interesantes verlas, ¿no? Porque Sí, claro. siempre es bueno aprender, pero lo malo es el copy-paste. El Ah, copy-paste es terrible. El copy-paste no ayuda, no ayuda. Es bueno Renzo, aprender, ver, ¿no? Pero... claro, hay que aprender de todas maneras y adecuar a nuestra realidad. Renzo Rivera nos dice, una empresa que ya presentó su plan de vigilancia y que solo está operando al 10% de producción, ¿está obligada a realizar su monitoreo ambiental? Sí, De todas sí, maneras. de todas maneras. Acá hay una pregunta dirigida a una empresa de reparto de recibos de electricidad en zonas rurales. ¿Es necesario registrarlas en el SICOBIT? Yo creo que sí, ¿no? Sí, claro. Todas, Todos, todas las tienen, actividades. todas las actividades tienen que pasar por Siscovi, porque todos tenemos, o todos en las empresas vamos a tener empleados. O sea, las organizaciones están compuestas por gente. Entonces, eh, todos van a tener que declarar, ¿no? Ahora, si es una empresa medio informal, que sus trabajadores no los tiene, pues, de acuerdo a las normas laborales, bueno, la va a ver negras porque le va a caer la fiscalización. Pero las empresas, sobre todo el sector eléctrico, ¿no? O los que pertenecemos al sector eléctrico, somos empresas formales, así que todas tenemos que tener así estemos operando con dos personas en la planta, tenemos que cumplir nuestro instrumento de gestión ambiental. Okay. A ver, Rosa Zulema pregunta, ¿cuáles serían los protocolos de tratamiento y manejo de los nuevos EPPs implementados por el COVID? ¿Eso tú crees que lo define cada empresa o hay una norma? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Kai? Hay varias normas. Primero tienes la norma, la Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento. Y luego en la exposición les puse el protocolo para el manejo de residuos sólidos en el contexto COVID que ha emitido el Ministerio del Ambiente. También lo pueden chequear en la página web del Ministerio del Ambiente. Hay un protocolo. Más, a ver si esto no se puede. No se puede. Pero hay lineamientos para ese manejo. Hay lineamientos. Ok. Renzo Rivera pregunta si una empresa de primera necesidad que tenía programado su monitoreo para el mes de abril o mayo de este año
pero debido a que las consultoras aún no estaban habilitadas para realizar su trabajo, ¿cuándo se reprogramaría? ¿Está establecida una nueva fecha de monitoreo? Va a estar difícil, eso depende mucho del tipo de monitoreo y depende también de lo que diga tu instrumento de gestión ambiental, porque hay monitoreos que no se pueden reprogramar, ¿no? O sea, hay monitoreos que no se pueden reprogramar por la naturaleza propia o misma del monitoreo, pero quizás otros sí. En realidad yo lo que sugiero en esos casos es que se haga una consulta si es un EIA detallado, al SENACE, y si es un EIA que semidetallado o una declaración de impacto ambiental u otro, o a veces hay algunos que tienen PAMA todavía, esos hay que dirigirlos a su sector, en este caso el Ministerio de Energía y Minas para nosotros, ¿no? A la Dirección General de Asuntos Ambientales Eléctricos. Háganle la consulta, pero digamos, si es reprogramable o no reprogramable, ¿no? Pero hay monitoreos que no. O sea, hay monitoreos que si no lo monitoreaste en ese momento ya se pierde la oportunidad. En ese caso hay que sustentar por qué no se hizo, nada más. Carlos, una vez, Patricia pregunta, una vez elaborado el plan de vigilancia COVID, ¿a qué instituciones se presentará? ¿Solamente al MINSA? Pregunta. Y si es necesario que este plan sea firmado por un doctor o un médico especialista. No es necesario que lo firme un doctor. Lo firma el representante legal o aquel que tiene capacidad de representación de la compañía. Y en el caso del sector eléctrico, se presenta ahora de manera directa al MINSA, ya no al MINEM, ya es directo al MINSA. Hay que entrar al portal del MINSA directo a presentarse. Acá tenemos una pregunta y tu opinión. Dice, ¿los costos operativos de las empresas contratistas se incrementarán debido a las nuevas recomendaciones para el ingreso de las unidades de producción, minería, electricidad, industria? Esta situación va a originar mayores pagos a las industrias. ¿Quién pagará en realidad ese sobrecosto? Para el tema Ah, eléctrico, me parece que ya es un tema, ya está definido las tarifas, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú, sí, Carlos? sí. El sector eléctrico tiene una peculiaridad, pues, ¿no? Que es bueno que sea una entidad, que sea un servicio esencial, pero también es un servicio muy sensible a la tarifa, ¿no? O sea, todos nosotros apenas nos llega un poquito más en el recibo, inmediatamente levantamos los ojos. Tú, José Luis, lo debes vivir en carne propia, cada vez que ves que, ¿no? ¿Cómo bien Sí. llegar los reclamos? No, que porque subieron las tarifas. Así que es bien sensible. En realidad, el que va a definir las tarifas es Osinermin con el COES, ¿no? Y ellos hacen el mejor esquema. En lo que estrictamente le compete a las empresas que tienen relación con sus proveedores, se tienen que poner de acuerdo. Pero me atrevo a decirte que el proveedor te va a trasladar su costo, ¿no? O sea, te lo va a trasladar. No hay forma que el proveedor te diga ya, yo asumo este sobrecosto, te lo va a decir, te va a tener que trasladar. Pero como yo decía antes, todos los contratistas te van a decir lo mismo. O sea, no es que quieras cambiar contratista por otro que no te lo traslade. Sí, todos te lo van a trasladar. Ujú. Bueno, ¿sabes de la utilización de algunos materiales? Tal vez, Carlos, nos pregunta Rosa Zulema, para el proceso constructivo en el tema eléctrico que buscan reducir la contaminación. ¿Algún tema constructivo específico? Materiales. La verdad que no logro imaginarme cuál. Solamente todo lo que estamos haciendo a nivel de empresas eléctricas es un tema de protección, ¿no? De las personas, Ujú. personal propio y contratistas, lógicamente, pero no está relacionado al tema de materiales, ¿no? Sí, no, yo no entiendo bien lo que me está preguntando. Quizás si después por mail me desarrolla un poco más la pregunta, con gusto yo la respondo. A ver, otra pregunta para ir culminando ya. Ana Tantaleán dice, para el caso de certificación ambiental, el proceso de participación ciudadana y el desarrollo de talleres y las audiencias públicas, ¿cómo se realizarían? Mira, justamente,
Bueno, no hay el mejor momento para estas cosas, pero justo hoy también se ha publicado el proyecto de reglamento de participación ciudadana en el sector electricidad, ¿ya? Yo todavía no lo he visto, ya por temor no lo he abierto, ¿ya? Pero de hecho que esta coyuntura COVID va a generar todo un tema en la participación ciudadana. En lo que actualmente corresponde, eh, no están ejecutándose, pues, porque hasta hace poco no había consultoras y hasta hace poco no podías continuar con tus instrumentos de gestión ambiental, además estabas todos en domiciliario. Habría que revisar a detalle si ahora que ya están entrando nuevamente las consultoras y se están abriendo los espacios virtuales en SENACE, ya se retome nuevamente los procesos de certificación ambiental y de hecho las líneas bases ambientales y de hecho los procesos de participación ciudadana. Pero hasta hace un par de semanas no había. Hay que verlo, hay que verlo. Hay que entrar a bucear un poco más en las últimas directivas de SENACE para ver cómo va en ese caso y también ponle un ojo al proyecto de reglamento de participación ciudadana. Ahí yo no creo que lo hayan publicado hoy día sin pensar en COVID, ¿eh? Yo te aseguro que, que han incorporado algo de COVID ahí. Hay que revisarlo. Ok. Bueno, vamos acabando, César, Carlos, y acá preguntan a su consideración, dice. En esta coyuntura temporal donde se ha flexibilizado ciertas exigencias normativas, ¿qué mecanismos crees que podrían mantenerse, evolucionarse o mejorarse de cara a la gestión social y ambiental post-COVID? ¿Qué cosa puede mejorarse en esta coyuntura? Mira, yo creo que se abre una interesante oportunidad Para de analizar, ¿no? cara, ¿perdón? Es cuestión de analizarlo, digo, a modo a nivel profesional, ¿no? Sí, Varias sí, cosas. sí, hay que checarlo. Pero de todo lo que hemos hablado hoy día, yo creo que veo oportunidades de mejora en el relacionamiento con las comunidades. Creo que el COVID marca un antes y un después. Incluso las empresas que nos puede estar, digamos, no nos va todo genial en el relacionamiento comunitario. Este COVID es un trance lo suficientemente crítico para todos que podría ayudar a hacer un reseteo de esa relación y reformularla, ¿ya? Número uno. Otro elemento importante tiene que ver en el uso eficiente de los recursos. Como les decía, hasta mis amigos contadores, que antes no podían vivir sin papel, han hecho contabilidad sin papel. Entonces yo creo que el uso del papel es un elemento que hoy día las organizaciones se van a cuestionar tremendamente. Lo otro es el uso de los espacios, ¿no? Eh, las reuniones virtuales han funcionado, el teletrabajo funciona, entonces yo creo que eso también va a ser un espacio para conversar y para ver puntos de mejora, pero habría que ver ya en cada organización, en cada proyecto, en cada operación, qué otras oportunidades pueden darse. Ok, acá, a ver, Carlos Servías hizo una pregunta y lo reitera, ¿no? Y quisiera permitirme, Carlos, darle respuesta. Dice, ¿considera que las instalaciones eléctricas públicas no deberían ser subterráneas como en ciudades de Europa? Dice, como sostenibilidad y ser amigables ambientalmente. Bueno, sí, podría hacerse, ¿no? Pero sabemos que la tarifa reconoce redes económicamente adaptadas, ¿no? En todo caso, todo depende de un tema regulatorio también para poder invertir en soterrar todas las líneas aéreas. La tarifa reconoce redes aéreas y eso permite la competitividad de la tarifa propiamente, ¿no? ¿Qué opinión tienes, Carlos, al respecto? Mira, yo podría decir una cosa, ¿ya? El sector eléctrico, como cualquier industria, como cualquier sector económico, es sensible al reconocimiento de los costos, ¿no? Entonces, si el usuario final, aquel que esté en su casa y paga su recibo de luz, está en la disposición de reconocer justamente ese valor
de no ver los cables colgados por todos lados, y dices, no, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a reconocer ese costo porque quiero que el paisaje de mi distrito sea mejor y voy a reconocer el sobrecosto porque sean enterrados o estén bajo la acera, bajo la calzada, va a funcionar, ¿no? Y esto es, si lo llevas a otros servicios como el agua potable, pues, ¿no? Queremos agua en nuestra casa, pero no queremos pagar el sobrecosto que es el mantenimiento de las tuberías, la ampliación de la red, el tratamiento de las aguas servidas, ¿no? O sea, queremos todo sin pagar, sin pagar. Y así no funciona. Y pues todo se incluye en la tarifa y eso lo eleva, ¿no? Luego la Así, pues última ahí. pregunta, Carlos, para cerrar ya esta ronda de preguntas. Dice, en caso de las obras de construcción y montaje de subestaciones de potencia o línea de transmisión, ¿cómo impacta el COVID-19 en la gestión ambiental? En este caso hay muchos trabajadores involucrados, dicen, principalmente en obra del contratista, ¿no? Pues, la gente operativa y de la supervisión. ¿Qué consideraciones debe tener el contratista y el supervisor? Dice. ¿No? ¿Qué Complicado, conocimientos debería tener un profesional que debe trabajar para reemplazar a otro en una obra? uf. Mira, es bien difícil, ¿no? Porque en ninguna especialidad de nuestras universidades nacionales y del extranjero nos han enseñado sobre el COVID. Entonces, no hay profesional que sepa de COVID. Todos estamos aprendiendo. Incluyendo los médicos, estamos aprendiendo. Número uno. Número dos, el proceso de construcción de línea de transmisión es un proceso bien dinámico, ¿no? No es como una central donde tienes 2.000 personas en un solo punto. En la línea de transmisión puedes tener 100, 200, 300 personas, pero van recorriendo y van avanzando y van avanzando. Un trabajo lineal. Es como los ductos de hidrocarburos. Entonces, el impacto hay que medirlo en función también a toda la dinámica que hay a lo largo de la línea de transmisión, número uno. Número dos, todo nuestro país está lleno de comunidades, entonces todas las líneas de transmisión pasan por alguna comunidad. Ahí ya tenemos un elemento a evaluar. Tenemos que cuidar que nuestra aproximación hacia esa comunidad no pueda significar, uno, generar de hecho un problema de salud pública contagiándolos, y dos, generando temor, porque nuevamente el temor nos lleva a tomar medidas y reacciones irracionales. Así es el temor, ¿no? Entonces, bueno, y si tienes casos, bueno, y ahí iba a decir otra cosa, y una cosa que me parece importante es que nuestras operaciones, nuestras empresas, no pueden ser identificadas como espacios de contagio. Por lo tanto, todos nuestros controles preventivos tienen que coadyuvar a que la operación no sea identificada como un espacio de contagio. Todos los contagios están de la operación para afuera, no dentro de la operación. Entonces, ¿qué implementar? Controles. El control serológico, el test serológico es uno. El control de monitoreo diario es otro. Y para eso no tienes que tener un batallón de médicos en el campo. Basta con que tengas paramédicos bien entrenados o enfermeros bien entrenados haciendo el control diario de la sintomatología, tomando saturación de oxígeno, tomando temperatura, ¿no? Eso es vital, todos los días, de tal manera que puedas chequear. Ahora, ¿hay asintomáticos? Sí hay asintomáticos, y para eso es obligatorio las mascarillas y los respiradores. Ojo que los respiradores, sobre todo los N95, la norma establece que es únicamente para uso sanitario, o sea, para los médicos, enfermeros, paramédicos y todo aquel que profesional de salud. Para todo lo demás tenemos que usar mascarillas quirúrgicas, ¿no? O las de telas que tienen el protocolo del MINSA, ¿no? Eso en principio. Ahora, si sale un profesional y entra otro, lo primero que tiene que saber es hacer su trabajo, o sea, tiene que ser competente. Y lo segundo que tiene que saber son las medidas de relacionamiento. Todas las empresas, o la mayoría, tenemos, por ejemplo, códigos de conducta, de cómo relacionarnos con nuestros stakeholders. Si es una empresa de transmisión eléctrica, empresa de construcción de transmisión eléctrica, ¿no? Ellos, con mayor razón, ellos tienen un relacionamiento permanente con las comunidades. Entonces, tienen que estar bien capacitados en esos protocolos, ¿no?
y el supervisor, de hecho, tiene que estar bien capacitado. Yo les recomiendo siempre a las personas que converso, es que su organización tenga un consultor, un médico consultor de cabecera. No necesariamente un médico ocupacional, pero sí un médico consultor que les permita conversar sobre estos temas, llevarle la casuística y recibir feedback médico, ¿no? Que es importante para ir mejorando sus propios planes. Eso. Muchas gracias, Carlos. ¿Hay alguna pregunta más que está relacionado al consumo eléctrico y al promedio que han hecho las distribuidoras para la Ajá. facturación? Nos han generado un montón de reclamos al respecto y hasta por esta vía la estoy recibiendo, ¿no? En este caso, solamente me queda decirle pues a los que han sido sorprendidos, digamos, con este tipo de facturación, es que hagan la comunicación con la empresa distribuidora correspondiente, que ellos les van a dar la solución del tema, ¿no? No ha habido lectura de los registradores, por eso se ha elevado, digamos, el consumo aparente de lo que se ha hecho durante los 3 meses, y por eso es que la salió. Hay cuestión de regularizarlo. Bueno, Carlos, en verdad me siento muy complacido y contento de haberte tenido en el capítulo de Ingeniería Eléctrica. Te agradezco nuevamente y agradezco a todos los asistentes. Pido disculpas si es que ha habido algún error en el transcurso de la conferencia y alguna pregunta tal vez que no haya podido ser contestada, lo podremos hacer llegar a Carlos y de repente podemos, por intermedio del capítulo, responderlas, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Quisiera dar un mensaje final a todos los presentes para indicarles de que el capítulo de Ingeniería Eléctrica también como partícipes o como viendo la realidad de esta pandemia que está afectando a muchos de nuestros colegas, va a sacar un comunicado en los próximos días en la cual se indica que todos los ingresos referidos por cursos, capacitaciones, certificados, van a ir a una cuenta intangible de apoyo solidario, ¿no? Para los ingenieros que hayan sido afectados por el COVID. Entonces eso se va a reglamentar, vamos a anunciarlo en los próximos horas. Bueno, a modo de querer ayudar, no queremos solucionar los problemas, no creo que lo podamos hacer tampoco, pero sí dar un granito de arena a aquellas personas, a aquellos colegas que han sufrido algún embate por esta pandemia, ¿no? Quiero darte muchas gracias nuevamente, Carlos, y espero tenerte en otra oportunidad nuevamente con los brazos abiertos. Muchas gracias. Tus palabras finales, por favor. Muchas gracias a todos. Les deseo de verdad eh, que se cuiden, que respeten y que contribuyan a que las personas que están a su alrededor respeten las normas de aislamiento. Creo que esta pandemia la vamos a vencer todos con disciplina, con mucho orden y respetando las normas. Yo creo que por ahí va las cosas. Muchísimas gracias por su atención. Yo sé que la hora ya está muy avanzada, tenemos 110 participantes hasta ahora y eso de verdad que me alegra mucho. Muchas gracias y a su disposición, José Luis, a ti, muchas gracias para lo que necesites. Okay. Muchas gracias, señores. Que tengan muy buenas noches y que la pasen muy bien. Gracias.